su Biblia, libro del Génesis, por favor. Capítulo 17 del libro del Génesis. Si usted tiene su Biblia a la mano, si no, le va a aparecer ahí en la pantalla. Libro del Génesis, capítulo 17, versículo 1, dice la Biblia de la siguiente manera: era Abraham de edad, ¿de cuántos años? De 99 años. Algo, ¿va? De 99 años. Para aquellos que tienen cierta edad, ¿sí? Pasaron del quinto piso, del sexto piso, no sé de qué piso, ¿verdad? Y luego dicen, no, yo ya estoy viejo, no, yo ya no tengo edad para esto, no. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años. ¿Sí? 99 años. O sea, 99 decirlo es fácil, vivirlo. ¿Ya, doctor? Eso no es fácil. 99 años tenía Abraham. Y luego entonces dice la Biblia, cuando le apareció Jehová, le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios, ¿qué? Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, hay que entender la palabra perfecto en la versión 60, porque cuando usted se va a la traducción lenguaje actual, la traducción lenguaje actual dice sé íntegro, la palabra íntegro. Entonces cambia la palabra perfecto por íntegro, porque en el primer momento que nosotros pensamos en la palabra perfección, entonces decimos, no, pues ¿quién puede ser perfecto? Ni en carácter, ni en sentimientos, uno dice que no puede ser perfecto. Entonces hay que cambiarle la palabra por integridad, y la integridad significa cabal, significa completo. Eso significa la palabra integridad. Entonces Dios le está diciendo, sé completo, sé íntegro, no estés fraccionado, no me des un pedazo a mí y todo lo demás dáselo a no sé quién. No, hermano. Dios no es plato de segunda mesa. Si tú le vas a dar algo a Dios, se lo tienes que dar todo. Si no, Él no quiere nada de ti. ¿Sí? Dios sigue siendo Dios contigo y sin mí. No importa cuánto tú te quejes, no importa cuánto tú hables, cuánto tú digas, Dios sigue siendo Dios sin ti y sin mí. Entonces le dice, sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Te voy a multiplicar en gran manera. Entonces Abraham, ¿qué hizo Abraham? Se postró sobre su rostro. Otra versión dice, se postró rostro en tierra. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar acerca del Dios todopoderoso. ¿Sí? Dios no es poderoso, Dios es todopoderoso. Satanás es poderoso, Dios es todopoderoso. Amén. Sobre esto vamos a estar hablando entonces esta mañana, si usted tiene unas 2 horas para escucharme. ¿De veras? Bueno, Dios tiene diferentes atributos según lo que nosotros leemos en la Biblia. Entre ellos está su omnipresencia. Quiere decir que Dios, omnipresencia quiere decir que Dios está en todas partes. Dios tiene otro atributo que se llama la omnisciencia. Todo lo sabe, todo lo conoce. Dios es inmutable. Dios no cambia, no es variable como nosotros los seres humanos. Ahorita tú puedes prometer algo, mañana quién sabe si cumplas tu promesa. Dios no cambia, ¿verdad? Dios es inmutable. Dios tiene como atributo la eternidad, y eso es lo que comparte con nosotros. Cuando tú te conviertes a Jesús, lo primero que tú recibes es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, pero en este mensaje, en esta prédica, nos vamos a enfocar en la omnipotencia de Dios, y nos vamos a dar cuenta de lo que nuestro gran Dios puede hacer en nosotros, con nosotros y por nosotros. Ahora, conocer la omnipotencia de Dios va a fortalecer nuestra vida espiritual. Conocer la omnipotencia de Dios desde el punto de vista bíblico va a llevarnos a un crecimiento espiritual y va a llevarnos a un nivel diferente de fe. Entonces fortalece nuestra vida espiritual
y nos va a ayudar a enfrentar los acontecimientos de la vida. O sea, muchas cosas en la vida que nos suceden, problemas, crisis que nos suceden, donde nosotros nos vemos limitados, donde nuestros recursos, donde nuestras capacidades que tengamos económicas, intelectuales, tienen un tope, tienen un límite, no podemos ir más allá de ellas. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios como el Dios omnipotente, cuando tenemos un encuentro con el Dios omnipotente, no importa la crisis, no importa el problema, no importa las limitaciones humanas que tú puedas tener, vas a darte cuenta que en Él tú puedes ser vencedor. Por eso es que Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué adversidad, qué crisis, qué situación puede venir contra nosotros que no la podamos superar en Él, mis amados? Cuando tú te vas al Salmo 91, el Salmo 91 habla precisamente de este atributo, el que habita al abrigo del Altísimo. Dice el Salmo 91, ¿qué más dice? Morará. ¿Dónde va a morar? Bajo la sombra del Omnipotente. O sea, como ser humano yo puedo pasar, vuelvo a repetirlo, pasar por muchas crisis. Como ser humano yo puedo estar limitado. Como ser humano hay etapas de mi vida de dolor, de angustia, de desesperación. Pero algo marca o sea, no puedo evitar todas estas cosas, no puedo evitar que pasen todas estas situaciones en mi vida porque soy un ser humano. Pero lo que marca la diferencia es que yo, ¿qué? Diga conmigo, es que yo habite en la omnipotencia de Dios. Eso marca la diferencia. Entonces todo problema, toda crisis, confrontado con la omnipotencia de Dios, dígame qué es. Es como si a usted o a mí, hermano, es como si a usted o a mí, cuando usted le pica una hormiga o le muerde una hormiga, no sé cómo decirlo, ¿qué usted hace con la hormiga? ¿Qué dice? Ay, pobrecita hormiga. ¿Cierto? No hay comparación de fuerza, no la hay. Entonces es lo mismo con las crisis y los problemas cuando tú habitas en la omnipotencia de Dios. No hay motivo entonces para vivir atemorizados si nosotros entendemos que habitamos bajo la sombra del Omnipotente. En un mundo, escuche bien, que se destruye por causas naturales como los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, las sequías, etcétera, etcétera, o por guerras entre los mismos seres humanos, en una sociedad que se desmorona por la falta de amor y por la falta de unidad o fraternidad, hasta llegar a la insensibilidad. Porque los seres humanos nos hemos vuelto tan insensibles. A ti te pasa un accidente en la carretera o te sucede algo, un asalto. Ahorita en este tiempo la gente es tan insensible que en lugar de tenderte en la mano saque el celular, te graba primero. ¿Cierto o no es cierto? A lo mejor tú lo has hecho. No, dice, qué bueno, ¿verdad? Pero la gente es tan insensible que dice, mira lo que le está pasando, mira. Y la gente, ¿sí? Entonces vivimos en una sociedad así. Mientras el hombre busca sin encontrar una salida a su problema, la Biblia nos enseña que Dios permanece inmutable en su santidad. Dios permanece inmutable en amor, en paciencia, en misericordia y en poder. ¿Sabe qué? Esperando con ansias el momento en que esta misma humanidad de la que yo le estoy hablando clame desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de su alma: Señor, ten misericordia de mí. ¿Cierto? Ahora, cuando hablamos de la omnipotencia o del Dios omnipotente, ¿qué queremos decir? La palabra omnipotente proviene de dos palabras. Es una palabra compuesta. La palabra latina, omni, igual a todo. Diga omni, todo. ¿Sí? Omni, todo. Potente, poderoso. Esto es todopoderoso, omnipotente, todopoderoso. Y se refiere al atributo de tener poder infinito y sin límites. Dios es infinito en su poder y para Él nada es imposible.
imposible. Ahora nosotros vemos esa omnipotencia del Señor en la creación, en la preservación del universo y en la preservación de la raza humana. Hermano, en la historia ha habido tantos personajes y usted puede pensar en ellos. Uno llamado Hitler, que quedó registrado en la historia, que trató de terminar, hermano, con los judíos. ¿Y cuándo pudo hacerlo? Hay otros personajes poderosos que han tratado de terminar con la raza humana. No han podido hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control. La gente dice, bueno, y si Dios es Dios, entonces ¿dónde estaba cuando a mi abuelita le pasó, se le quebró la patita? ¿No? Entonces la gente está pensando en Dios, hermano, como un médico de cabecera. Está pensando en Dios como un policía guardián que cuando le sucede algo, ahí tiene que estar Dios. Por favor, hermano, no podemos pensar en Dios de esa manera. ¿Me están escuchando, hermanos? Ahora, cuando hablamos de su omnipotencia, Génesis capítulo 1, simple y sencillamente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, eso te habla de la omnipotencia de Dios. Él no te está explicando cómo es Él para convencerte a ti. Simple y sencillamente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso es Dios. Y entonces dijo: sea la luz, y fue la luz. Dijo también: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahí está el hombre, ahí estás tú. ¿Cuántos son hombres? Levante la mano, porque hay que asegurarse ahorita, ¿verdad? Levante la mano si es hombre, levante la mano. Por Dios, eso déjala ahí arriba, Marco, por favor. Y ahí está el hombre. Porque digo, ¿verdad? Bueno, mejor no digo. En otras palabras, nosotros podemos hacer muy poco, pero Él puede hacer lo que quiere hacer por su voluntad y sin esfuerzo. Y nada ni nadie se lo puede impedir. El Salmo 135, versículo 6, dice de la siguiente manera: todo lo que el Señor quiere, lo hace. ¿Sí? Todo lo que Él quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, dice la Biblia. Porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente. Ahora podríamos decir entonces que los términos omnipotente y todopoderoso son sinónimos. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Después de que yo le he dicho esto, quiero hacerle una pregunta. Cuando usted piensa en Dios, cuando usted piensa en Dios, la pregunta sería: ¿qué le viene a la mente? ¿Con qué lo compara? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Qué piensa de Dios? ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Qué cree usted de Dios? Sé que hemos hecho esta pregunta en algunas otras predicaciones atrás, pero creo que es una de las preguntas más importantes que usted debe hacerse en la vida. ¿Por qué razón? Porque el responder, de la forma en que usted responda, va a determinar el resto de su día, va a determinar el resto de su semana, de su año, de su vida, de sus decisiones, de su matrimonio, de su paternidad, de su maternidad, de su misión, de su propósito en esta tierra, de su paz, de su esperanza, de sus pensamientos, de sus sueños, de sus anhelos. De acuerdo usted piense acerca de Dios, es que va a estar limitado o va a extenderse en todo esto que yo le acabo de mencionar. Cuando usted piensa en Dios, ¿cómo piensa de Dios? Porque como dice el Salmo 36:9, dice: pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Fíjese cómo pensaba el salmista de Dios. O sea, sin ti yo vivo en oscuridad, sin ti yo no puedo avanzar, sin ti yo no puedo ir más allá de donde he llegado. Eso es lo que el salmista está diciendo. Entonces, como nosotros veamos a Dios, determinará todas las cosas en nuestra vida. ¿Cierto? Si tú piensas de una manera mediocre en Dios, esos serán tus sueños, esos serán tus anhelos, esa será tu vida. Esa es la mujer que te vas a conseguir, ese es el hombre que te vas a conseguir si no te has casado. Ese es el trabajo que te vas a conseguir. Esa es la empresa que tú vas a hacer. Si tú piensas de manera mediocre,
esa es la situación en la que tú vas a vivir si tú piensas de manera mediocre en Dios. Me gusta su silencio. Me gusta su silencio. Ahora, por eso es que en este día quiero hablar de la omnipotencia de Dios. Y cuando hablamos de que Dios es omnipotente o que Dios es todopoderoso, no significa que Dios tiene poder, sino que, póngame atención, sino que Dios es la fuente de todo poder. Gloria a Dios. Así que lo primero que te enseño, ¿por qué reconocer que la omnipotencia de Dios es importante en la vida de los seres humanos y en tu vida? ¿Por qué reconocer? Creo que es importante aclarar que Dios no necesita que tú y yo creamos en su poder para su beneficio. Él no es más Dios porque creemos en Él o no, en su deidad, y porque creamos en su fama. Su fama no crece porque creamos más en Él o no. El que crece en fe y en confianza eres tú, si tú crees en la omnipotencia de Dios. Si tú dejas de creer en Dios, Él sigue siendo Dios. El perjudicado, el afectado eres tú. Soy yo. Si yo dejo de creer en Dios. ¿Cuánto me escuchan? No lo hago más famoso si creo en su omnipotencia o no. No me haces como no me haces un bien a mí si vienes aquí a la iglesia y dices, vamos a ir a la iglesia y para qué. No, el bien te lo haces tú. ¿Me está escuchando? El mismo salmista dijo, Salmo capítulo 8, versículo 3 al 4, dijo el salmista, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar. Entonces el salmista dice, me pregunto, versículo 4, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. ¿Sí? O sea, está tomando su lugar y está dándole su lugar a Dios. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Hay gente tan orgullosa, hay gente que, vuelvo al punto, que siente y cree que le hace un favor al pastor o a la iglesia o a Dios si vienen a este lugar. El beneficio y el favor te lo haces tú. Discúlpeme que se lo diga de esa manera tan clara, pero esa es la realidad de la Biblia. Y yo no le predico otra cosa que no sea la Biblia. Y ándale, y vamos a la iglesia, y ándale, deja de pecar, y ándale, mira. Hermano, esto no es una venta de cobijas con del tigre pintado en ella. Y ándale, mire señora, y si se lleva la cobija del tigre, le regalo esta otra. Y si se lleva 4, entonces le regalo la Virgencita de Guadalupe. No. Esto no es así. No es una oferta. Tú no vas a hacer famoso a Dios si tú crees en Él. Dios ya es famoso. ¿Cuántos le alaban? Tú te beneficias si tú crees en Dios. Alabe su nombre en esta hora. Ahora, lo que estoy diciendo, que esto nos demuestra que nosotros somos simples mortales, lo que dice este salmo. Lo que significa que ni mi fe, ni mi asombro, ni mi admiración por Dios beneficia en nada a Dios. Hermano, nosotros conocer el poder de Dios es para nuestro beneficio, porque cuando reconocemos su poder y nos damos cuenta cuánto nos ama, entonces podemos de esa manera en los momentos de angustia recordar que el Dios que nos ama no solamente nos ama, sino que también es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Nada imposible. Por ejemplo, si nosotros vemos a Dios, o pensamos en Dios con una visión limitada, con una visión demasiado mediocre y limitada, entonces este es el problema, este es el resultado. Cuando lleguen las malas noticias, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen los conflictos, entonces nos vamos a llenar de angustia, nos vamos a cargar de preocupación y la consecuencia es que vamos a llegar al desánimo, vamos a llegar al tormento
depresión y aún hasta la amargura. ¿Por qué razón? Porque entonces tuvimos una visión demasiado limitada de Dios. Acuérdese lo que dice el Salmo 91: el que habita, el que mora, ¿qué? En la sombra del Omnipotente. Esto es, el que está rodeado, el que está cubierto, el que vive bajo el principio de Dios. Viene la crisis, viene el problema, viene lo que venga lo que venga. Si yo no tengo una visión limitada de Dios, mi hermano, entonces voy a ser un victorioso, voy a ser un vencedor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Alábele que Él vive. Es como si usted está en su casa es hermosa, preciosa, y entonces acaba de comprar una cama de esas king size, de las mejores, hermano, ¿cierto? Entonces usted tiene todo el derecho, porque habita ¿dónde? En su hogar. Ese es su lugar de habitación, para descansar, para estar en paz. Y entonces ve la cama king size, hermano, está el calor inmenso, y entonces usted dice: ¿me acuesto en la cama o no? No, mejor me voy a tirar al piso. No, usted tiene el privilegio de ¿qué? De acostarse en la cama king size con una almohada de esas hechas de pluma, hermano, de ganso. ¿Ah? Yo le aseguro que se duerme, porque se duerme como un bebé. Si se duerme sentado en una silla. Dile que está a tu lado: se me hace que te están hablando a ti, pedazo de bendición. Nos vamos a llenar de angustia si tenemos una visión limitada de Dios. Pero si vemos a Dios como la Biblia lo describe, si vemos a Dios como su palabra nos enseña, si alcanzamos a comprender el conocimiento más básico del poder de Dios, entonces en medio de cualquier situación nosotros estaremos a la expectativa de que Dios hará un milagro. Si vemos a Dios como la Biblia lo describe, jamás seremos abatidos ni persuadidos por el enemigo, sino que viviremos cada día nuestras vidas con una paz y una confianza sobrenatural. Bendito sea su nombre para siempre. Así viviremos, así estaremos. Y te sucede un problema y viene la enfermedad, entonces tú estás a la expectativa, no de que te vas a morir, no de que te va a ir mal. Tú dices: ¿qué Dios va a hacer en este problema? ¿Qué Dios va a hacer en esta crisis que yo estoy pasando? ¿Qué me va a suceder de bien para mi vida ahora que me vino este problema? Algo bueno vendrá después de esto. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre, porque tienes una visión diferente acerca de Dios. No eres un mediocre para ver a Dios, estás viendo al Dios omnipotente. ¿Alguien puede decir amén? Pero el asunto con la omnipotencia de Dios es que, como no la podemos medir, tú no puedes medir la omnipotencia de Dios, nos cuesta entenderla y apreciarla. Y Pablo sabía eso. Pablo sabía eso. Te voy a leer lo que dice Pablo. Déjame ver si encuentro aquí en mi Biblia el pasaje que te quiero leer. Romanos capítulo 11. ¿Tiene tiempo para escuchar lo que mensaje? Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice la Biblia: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero ahora yo quiero que la leas en la traducción lenguaje actual, y el mismo capítulo 11, el versículo 33. Mira qué interesante. Dice: Dios es inmensamente rico
su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se puede medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Nadie. Tú no puedes medir la omnipotencia de Dios. Y por cuanto no podemos medirla, entonces nos cuesta entenderla, nos cuesta apreciarla. Tú cuando hay gente tratando de encasillar a Dios y de entender a Dios, hermano, es como si tú quieres meter a un león o a un tigre en una pequeña jaula donde tú metes a tu perico. ¿Puedes hacer eso? No, por supuesto que no. Mete a tu perico, dale chile y que te hable. Pero no puedes meter a un león, no puedes meter a un tigre. Por darte un ejemplo, es exactamente lo que entonces de repente hace mucha gente en las congregaciones. Tratan de meter al Dios omnipotente que no se puede medir en su pequeña cabecita finita y sus pensamientos limitados, diciendo, ay, si Dios no se mueve dentro de estos parámetros, si Dios no se mueve dentro de estas ideas o dentro de estos argumentos que yo tengo acerca de Dios, entonces yo no creo que sea Dios. Déjame atreverme a decirte hasta algo. Dios es más grande que su libro. Dios es más grande que tu cabecita, aunque estés cabezón. Dios es más grande que tus doctorados. Dios es más grande, hermano, y qué bueno, por eso te felicito. Pero Dios es más grande que todo tu intelectualismo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Dios es más grande que lo que yo pueda estudiar de teología, y yo puedo decir conozco a Dios. Cuando digo conocí a Dios, porque he leído tantos libros de teología, cuando yo digo lo conozco, entonces Dios me dice, hey chiquito, levanta la mano. Estoy contextualizando, acá estoy. Todavía no me conoces como yo quiero que me conozcas. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Bendito sea su nombre para siempre. Otra vez, el asunto con la omnipotencia de Dios es que como no la podemos medir, nos cuesta entenderla y apreciarla. Algo así le sucedió a un hombre llamado Abraham, que luego de que tuvo un encuentro con Dios, Génesis 15, donde Dios le asegura que haría de él una gran nación. Dice el versículo 6 que Abraham creyó al Señor y el Señor le consideró justo debido a su fe, porque le creyó a Dios. Sin embargo, nos dice el capítulo 16, del versículo 1 al 3, que había un problema. Había un problema. ¿Cuál era el problema? Ahora bien, Sarai, su mujer, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva. Mujer, ¿usted se atrevería a decirle eso a su esposo? Yo pensé que estaban dormidas, hermano. Yo dije, no voy a atrever a decir esto ahorita porque las hermanas están dormidas. Acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham dijo, no, mujer, tranquila. No hagamos eso. No, eso no es correcto, mujer. Y Abraham, bien obediente, hermano. Abraham aceptó la propuesta de Sarai, dice la Biblia. Y el versículo 3 dice, entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. ¿Qué le parece? Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció
dice la Biblia, en la tierra de Canaán, la tierra de promesa. Y podemos regresarnos a Génesis 12. Dios le da una promesa a Abraham, y esa promesa tenía como requisito que saliera de su tierra, que saliera de la casa de su padre. Y Abraham obedeció a Dios, y pasan los años y entonces nada sucede. Luego Dios le aparece nuevamente, de lo que estamos hablando en Génesis 15, y Dios le confirma la promesa. Pero pasaron un promedio de 10 años entre Génesis 15 y Génesis 16 y no sucedió nada. Y al Abraham no ver cuando Abraham no vio cumplida la promesa de Dios, entonces acepta la propuesta de su mujer, de Sarai, y decide acostarse con Agar. Y en este proceso, al Abraham ver que pasaba el tiempo y nada sucedía, pues le pareció bien la oferta de Sarai, su mujer. Pero de lo que Abraham no se había percatado es que Dios tenía el tiempo determinado para realizar el milagro, para que así la gloria fuera de Dios y no de Abraham. Pero al Abraham tratar de hacer las cosas en sus fuerzas, lo que hizo fue complicarlas. Diga conmigo, wow. Y sabe usted, a todos nos es posible, yo lo sé, a todos nos es posible en un momento de manifestación de la presencia de Dios, creerle a Dios. Con un problema que parece tan difícil, con un diagnóstico donde el médico dijo: hey, estás desahuciado, con un problema que parece no tener solución, con una situación que parece tan adversa. Y entonces llegamos a este lugar, se nos predica la palabra, la manifestación del Espíritu Santo comienza a moverse, y en un momento de la manifestación de Dios, de la presencia de Dios, pues es fácil creerle a Dios, creer el poder de Dios en nuestra vida, creer en la omnipotencia de Dios, creer que Dios todo lo puede, creer que para Dios nada es imposible. Pero en el momento en que nos vamos y que nos vamos y que vemos que los tiempos pasan y que nada está sucediendo, hermano, entonces que aquello que se nos dijo no hay un cumplimiento, entonces, hermano, decimos: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda Dios? Y entonces comenzamos a tomar soluciones muy diferentes a las que dice la palabra, a las que dice Dios en la Biblia. ¿Está conmigo? ¿Está escuchándome? Entonces comienzas a decir, a cuestionar a Dios, y comienzas a decir: ¿lo irá a hacer Dios o no lo irá a hacer Dios? Nos vemos tentados a hacer las cosas entonces en nuestras propias fuerzas. Y lo que muchos no acabamos de entender es que en nuestras fuerzas no hay nada que podamos hacer para que la voluntad de Dios se cumpla, sino que lo único que podemos hacer para que la voluntad de Dios se cumpla es confiar en que el Dios que nos hizo una promesa, al final Él la cumplirá. No en tu tiempo, no cuando tú quieres, no como tú quieres. Tú no le puedes torcer el brazo a Dios para que haga las cosas como tú quieres que las haga. No podemos hacer eso, porque entonces no sería Dios, sería tu esclavo, sería tu sirviente. Por eso es Dios soberano, omnipotente, para hacer las cosas cuando Él quiere, como Él quiere y a la hora que Él quiere. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Tú le sirves a Dios, Dios no te sirve a ti ni a mí. De Abraham haber sabido esto, él se hubiera esperado, porque si se hubiera enterado de que Dios estaba esperando que su cuerpo no pudiera naturalmente producir un hijo, para que cuando Dios hiciera la obra fuera evidente a todos que fue Dios el que lo hizo. ¿Me están escuchando? Yo no entiendo a Dios, y qué bueno que no lo entiendo. Cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene una crisis, cuando uno está pasando por una adversidad,
en el momento que uno está pasando por ese problema, uno quisiera que pum, tum, tum, Dios resolviera el problema. ¿Y te has dado cuenta que muchas veces no sucede así? Porque Dios te está haciendo crecer en carácter. Dios te tiene que procesar, pasar por ese desierto. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre, porque vas a crecer en fe. Por eso es que el mismo apóstol Pablo dijo, según a los Corintios capítulo 1 versículo 9, Pablo dijo, de hecho esperábamos morir, estoy leyendo otra traducción, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos, dice Pablo. ¿Sí? O sea, yo estaba al borde de la crisis y lo único que tuve que hacer es dejar de confiar en mí mismo. ¿Sí? Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en el Dios que resucita los muertos, dice Pablo. O sea, al parecer Pablo había entrado en una etapa de su vida donde estaba confiando más en su capacidad que en el poder de Dios, y en medio de una de las mayores crisis de su vida tuvo que aprender a confiar en el poder de Dios y dejar de confiar en su capacidad. ¿Sí? Porque Dios le dijo, me estorba tu capacidad, me estorba tu manera de pensar y de hacerlas, me estorba, te voy a dejar un tiempo. Y cuando Pablo se dio cuenta, no puedo con mis fuerzas, cuando Pablo dijo, no puedo con mis capacidades, entonces le dijo, ahí entro yo. Cuando tú dices, no puedo, cuando tú dices, no sé qué hacer, entonces Dios dice, yo sigo para ayudarte, para que me veas a mí, para que veas mi poder, para que veas que yo soy el Dios todopoderoso, bendito sea su nombre para siempre. No es tu capacidad, y cuando te sucede el milagro, entonces sepas que no fuiste tú, sino que le des la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque es verdad, en ocasiones podemos llegar a sentirnos tan capaces y tan confiados que podemos llegar a la arrogancia de pensar que no dependemos de Dios y olvidarnos que si existimos aún hoy es porque Dios nos preserva con vida. Y el problema es que al sentirnos cada vez más autosuficientes, al llegar el problema, al llegar las crisis y las calamidades, como hemos dependido tanto de nosotros mismos y de nuestras capacidades, al vernos tan limitados de poder, comienza la desesperación, comienza la angustia, comienza el tormento, porque nos damos cuenta de que no tenemos poder alguno, sino que todo el poder proviene de Dios. ¿Sí? Tú estás aquí por eso, para conocer a ese Dios omnipotente. Tú tienes un problema en la familia, tú tienes una crisis en la familia. Lo único que tú puedes hacer es clamar al Dios omnipotente para que haga lo que tenga que hacer. Tú no le puedes decir cuándo lo tiene que hacer, Él sabrá cuándo lo tiene que hacer, porque primero tiene que tratar contigo. Va a sanarte, va a restaurarte, va a levantarte, va a liberar a quien tenga que liberar, va a abrir puertas donde las tenga que abrir, pero no es en tu tiempo, no es como tú quieres, es como Él quiere. Ahora, si tú y yo vamos a permanecer, te enseño este tercer principio. Si tú y yo vamos a permanecer en los caminos de Dios, porque esa es la idea, ¿sí? Seguir a Cristo hasta la muerte, si Cristo no viene antes por nosotros. Si vamos a permanecer en los caminos de Dios, necesitamos conocerlo como el Shaddai. Allá tengo un Shaddai. Está dormido el Shaddai, ¿no? El Shaddai, que es lo mismo el Dios todopoderoso. ¿Sí? Hay otros escritores que dicen Shaddai, que hace relación a cuando la mamá le da pecho a su hijo. Shaddai también significa el que nutre, porque eso es lo que hace una madre, nutrir a su bebé. Y eso es lo mismo que sucede con nosotros, ¿cierto?
cuando nosotros estamos habitando en la omnipotencia de Dios, estamos siendo nutridos de fe, estamos siendo nutridos de esa confianza, estamos siendo nutridos, hermano, de lo sobrenatural de Dios, de manera tal que cuando viene una crisis no nos encuentra débiles, no nos encuentra decaídos, no nos encuentra sin defensas, nos encuentra fortalecidos, nos encuentra con muchas defensas. ¿Por qué razón? Porque estamos siendo nutridos por el Shaddai. Parece que usted no me entendió. Estamos siendo nutridos por el Shaddai. Amén. Alábele que Él vive. Ahora, por eso vuelvo a decírtelo: si vas a permanecer en los caminos de Dios, necesitamos conocerlo como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y entonces lo que va a suceder es que tú vas a tener una visión más amplia de Dios. Entonces tú vas a comparar tu problema, vas a comparar tu crisis con tu Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Porque cuando tú tienes una visión limitada de Dios y te viene la crisis, pues aquí me voy a quedar. Me van a correr de la empresa y ahora ¿qué voy a hacer? Y se me acabó el negocio. Ay, el Uber se le calentó el motor y ahora... Ya me escucho. Ya me entiende lo que yo le digo. Porque estás limitando a Dios. No estás conociendo a Dios como el Shaddai. ¿Me está entendiendo? Pero cuando tú lo conoces como el Shaddai, te corrieron de la empresa, entonces tú no dices, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces Dios me va a dar mi propia empresa. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando se te descompuso tu Uber, entonces tú dices, wow, Dios me va a dar dos. ¿Ya oyeron a Felipe? Felipe venía a dormirse los domingos, eso es lo que yo entendí, ¿verdad? Porque vendía tacos. Bueno, otros no venden tacos, de todas maneras vienen a dormirse, ¿verdad? Te ganaron, Felipe. ¿Sí? Entonces dice, no, yo le voy a dar a Dios porque le creyó a Dios, porque confió en Dios, porque tuvo un encuentro con el Dios real, con el Dios vivo, con el Dios verdadero, con el Dios para el cual nada es imposible. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Para el pueblo de Israel, llamar a Dios el Shaddai era y es mucho más que llamar a cualquier persona. No se trata solamente de un significado del nombre, el Shaddai, sino lo que representa y lo que implica, todo lo que encierra ese maravilloso nombre, el Todopoderoso. El Todopoderoso, el Todo Suficiente, el de más poder que todos, el guardián de las puertas de Israel, el gran sustentador. ¿Qué le parece? Ahora, Dios es el Shaddai suficiente para proteger, para bendecir, para guiar y para guardar a todo aquel que quiera hacerlo su Dios. Nadie puede estar ni puede torcer o dominar el poder que Dios ejerce en todos aquellos que le dan el control de sus vidas. Si tú le das el control de tu vida al Señor, entonces a ti te va a ir bien en la vida. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Yo se lo digo como experiencia. Hasta los 19 años, déjeme usar esta expresión, me fue de la patada, me fue mal, pero a los 19 años, casi cumpliendo 20, le entregué mi vida a Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre, y me ha ido bien en la vida. Y no soy un
alguien que tiene pensamiento positivo. No. Soy alguien que le ha creído a Dios. Soy alguien que ha puesto la palabra como fundamento. Me he parado y he caminado y he creído en el destino que dice la palabra de Dios. Le he creído a Dios y en la vida me ha ido bien. Alabado sea su nombre para siempre. Pues el Dios que me ha bendecido, pues el Dios que me ha levantado, pues el Dios que ha trazado un destino y un camino correcto para mi vida y para mis generaciones, es el Dios que yo te estoy predicando en esta mañana. Bendito sea tu nombre, su nombre para siempre. Y si me ha ido bien a mí, te puede ir bien también a ti, porque mi Dios es tu Dios. Alabado sea para siempre. Si alguien puede glorificar su nombre, ¡qué bueno! Ay, yo siento al Señor en esta hora. Ahora, conocer a Dios es experimentar de primera mano lo que es una total cobertura de su poder y de la abundancia al sustentar a todos aquellos que están en sus manos. ¿Me escucha? Vuelvo al pasaje que iniciamos. Génesis 17 del 1 al 3 nos dice que cuando Abraham tenía 99 años, ¿cuántos años tenía? No le voy a preguntar su edad, porque la edad son solo números, ¿cierto? Solo números. Estábamos en el cumpleaños 60 de mi hermana. Vino desde California. Sus hijos le celebraron. Y entonces me dijo: hermano, todo me gusta menos ese número que está ahí. A nadie, ¿verdad? Cuando entramos al quinto piso, a nadie nos gusta que nos pongan ahí 50, 55, 56. Y sigue contando 57. Nos compran un pastel con 58, 60 veladoras para soplarle a todas. ¿Cómo le soplas a todas? En una ocasión vi parte de la caricatura de Homero Simpson, y Homero Simpson está. Se fue la familia, se fueron los hijos, apagaron las luces, y el Homero Simpson nunca logró apagar las veladoras. Por eso es herejía ponerle veladora a los pasteles, hermano. Es antibíblico, hermano. No es de Dios. Manabude, respáldeme, por favor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. 99 años tenía el muchacho Abraham, y se le apareció el Shaddai, porque el original dice: se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó en tierra adorando. En esta ocasión, cuando Dios le dijo a Abraham: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable, lo que Dios le dijo con esto fue que viviera en total dependencia de Él, que caminara con Él, que viviera una vida entregada, que viviera una vida de devoción a Él. Y en ese momento nos dice que Abraham cayó rostro en tierra. Abraham en este momento entonces dijo: dejo de depender de mis fuerzas, dejo de depender de lo mío, y ahora comienzo a depender de ti. En ocasiones Dios tiene que dejarnos que nos cansemos de hacer las cosas en nuestras fuerzas, a nuestro modo,
y dejar que pase el tiempo hasta que nos rindamos a Él y pongamos en Él toda nuestra dependencia y nuestra confianza en el Señor. Te pase lo que te pase. Lupita, es profético el nombre de tu hijo. Cada vez que tú mencionas Marco, Lupita, mencionas Shaddai, estás diciendo: mi Dios es todopoderoso. Y no puedo comparar mi crisis, y no puedo comparar mi dolor, y no puedo comparar mi problema sentimental y emocional con el Dios al que yo ahora estoy conociendo. Y escúchame bien, hija, habrá altas y bajas emocionalmente hablando, y habrá tiempos de dolor, y habrá recuerdos que vendrán a tu cabeza, hija. No sé por qué te estoy diciendo esto. Vendrán recuerdos a tu cabeza que te dirán, mira dónde está Dios. Pero entonces, cuando escuchas a Shaddai pedirte alimento, estás recordando que Dios está contigo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Cuando levantas a Shaddai aquí arriba y le dices: te amo, mi hijo, estás recordando que el Dios todopoderoso puso vida en tu matriz. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Eso te está sucediendo ahora. El diablo te ha hostigado, el diablo se ha levantado con pensamientos incorrectos sobre tu vida, pero el Dios todopoderoso te está diciendo: oh, recuérdame a través de tu hijo. Yo soy el Dios que está contigo, que estuve contigo y que estaré contigo. No me dejes y yo no te voy a dejar. Así dice el Señor. Siento la presencia de Dios. Por eso, en ese momento que Dios vio a Abraham en una posición de sumisión y de dependencia total a Él, fue entonces que cambió su nombre. Abraham, sin H, Padre exaltado, por Abraham, Padre de multitudes. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! En ese momento que Dios vio a Abraham en una posición de sumisión y dependencia total a Él, cambió su nombre y le dio la fortaleza que necesitaba para este nuevo proceso de fe en su vida. Y fue ahí que Abraham entendió que en él no había poder alguno, que en sus fuerzas no podía solucionar, a tal punto que Pablo nos explica en Romanos 4:17 que Abraham se convierte en el padre de la fe. Y Romanos 4:17, Pablo dice que creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, contra esperanza su ancianidad ya no podía producir, su mujer tampoco podía producir bebés, pero no importaba la situación, no importaba el tiempo, no importaba los años, no importaba, porque había una promesa de parte de Dios, porque no era cualquier Dios el que les estaba hablando. Ahora estaba dando una promesa el Shaddai, el Dios todopoderoso. Bendito sea su nombre para siempre. Yo siento a Dios aquí. Y sabe lo que me da alegría de esto. Y sabe lo que me pone feliz y gozoso de esto. Doctor, ese Dios no se quedó en la historia. Ese Dios, Elisa, no se ha escondido en un rincón lejano del cielo. No, el Dios de Abraham es el Dios del doctor Pérez. Es tu Dios. Él es. Acuérdate de eso cuando estén solos en casa, cuando sientan que nadie está, nadie los visita, nadie los busca. Hay una cobertura de Dios Todopoderoso, que no habitan bajo cualquier abrigo, que habitan bajo el abrigo del Altísimo, del Dios omnipotente, que están rodeados de
esa gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Y que todavía hay mucho por hacer, doctor. Todavía hay mucho por hacer. Oh, Dios te ha dado la fuerza y la capacidad para seguir atendiendo. Todavía no tengas miedo, dice, Él puede hacer cosas que tú no te imaginaste que puede hacer, porque no es su capacidad, no es su fuerza, es el poder de Dios sobre Él que lo sustenta y que lo ha mantenido en pie aún. Sopórtalo, sopórtala. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Él es el Dios todopoderoso. Bendito sea su nombre para siempre. Pero hay ocasiones que Dios tendrá que esperarse. No hará las cosas como tú quieres. Has estado orando mucho por tu madre. Has estado pidiendo mucho por tu familia. Le has dicho, Señor, ¿cuándo? ¿Cierto? Te han rechazado, te han alejado por tu convicción en el Señor. No te sientas rechazada ni alejada. Viene un tiempo, dice el Señor, por tu fidelidad y por tu confianza en Él, cuando te va a premiar por aquello que tú has estado orando. Mucho es una gran carga en tu corazón, tu familia, tus hijos. No pienses y no digas, Él no me escucha. Te escucho, así dice el Espíritu Santo. Cada oración, cada lágrima que tú derramas no cae al piso y se seca, así dice el Espíritu Santo. Veo las manos del Señor horadadas, reteniendo tus lágrimas. Cierra tus ojos. No tengas miedo. Sigue confiando en Él. Sigue en el amor. Espera en mí. Porque no quiero que digas fue mi capacidad. Porque no quiero que digas fue mi fuerza, fue mi inteligencia. No quiero que digas fue por mí que sucedió. ¿Qué glorificaba más a Dios? ¿Qué glorificaba más a Jesús? Que Jesús corriera inmediatamente a sanar y levantar a Lázaro, o que Lázaro muriera y luego lo resucitara. ¿Qué glorificaba más al Señor? El que Lázaro muriera y luego el Señor llegara y dijera, quita la piedra que estorba, para que yo traiga sobre ti bendiciones. No estás aquí por asunto de la casualidad. No está, escúchalo bien, el centro de rehabilitación es un pretexto para que tú llegaras aquí. Y dice el Señor, te estoy dando una oportunidad. Vuélvete a mí, y cuando te vuelvas a mí vas a conocer lo que no te imaginaste que ibas a conocer. Vas a sorprender vecinos, amigos. Hay gente en Estados Unidos que está orando por ti. ¿Sí? Ahora es el tiempo de tu cambio. Ahora es el tiempo de que el Dios Todopoderoso obre en tu vida. No te conozco, no sé quién eres, es la primera vez que te veo, pero el Señor tiene algo muy especial sobre tu vida. Levanta tus manos. Papá. Y lo único que quiero es adorar.